Bien, entonces, la clase anterior habíamos quedado en esta filmina que hablaba un poco de las pérdidas que tienen las calderas por envolvente. Si bien son sistemas que están aislados térmicamente con algún material, lana, lana de vidrio, lana mineral, lana o algún material en una manta cerámica que resistan los niveles de temperatura de la superficie, ¿eh? Por más que yo lo reduzca, siempre va a tener un porcentaje de pérdida, ¿sí? Y la tabla inferior lo que marca es que esas pérdidas, ¿sí? se van, son del orden del 1%, ¿sí? También dependiendo del estado que tenga ese revestimiento térmico, ¿sí? Y también depende mucho de la demanda o del estado de carga de la caldera. En calderas que trabajan con baja carga, que están mucho tiempo en stand-by, esa pérdida se hace más importante, ¿sí? Porque esa energía es constante en el tiempo, mientras el quemador está trabajando periodos cortos de tiempo, ¿sí? Entonces, a medida que la caldera genera más vapor, trabaja en un estado de carga más alto, estas pérdidas que son constantes se van diluyendo, ¿sí? En la energía que entrega el quemador, ¿sí? Bien, lo que estamos viendo acá es una termografía donde indica los puntos donde la aislación térmica está debilitada o tiene insuficiencia de algún tipo, ¿sí? O sea, donde hay puentes térmicos, donde hay baja resistencia térmica. Bien, una parte de caldera homotubular que es muy diferente a una caldera acuatubular es el hogar, ¿sí? El hogar, que en una caldera acuatubular tiene forma de cámara, de recinto donde se puede alojar la llama del quemador o los quemadores. Por lo general son varios quemadores porque las potencias que están en juego en una acuatubular son mayores que en una homotubular, ¿sí? Bien, en una homotubular el hogar tiene una forma cilíndrica, un tubo, ¿sí? De mayor diámetro que el resto de los tubos de transferencia, donde adentro se va a alojar la combustión, el proceso de combustión, la llama, y acá se va a dar ese proceso de transferencia que predomina la radiación, y recuerden de las filminas anteriores donde se transfiere más del 50% de la energía de los gases de combustión al agua, ¿sí? Y fíjense que no es un tubo liso, es un tubo que está corrugado, y ese corrugado le va a dar ciertas ventajas. Además de aumentar el área de transferencia, le da mayor rigidez mecánica, ¿sí? Y de alguna manera le da flexibilidad, o sea, es como que es un acordeón, ¿sí? Y piensen ustedes que la caldera tiene periodos donde está fuera de servicio, que está apagada, que está fría, se contrae, y periodos donde se entra en régimen y se dilata, y no siempre se dilata en forma pareja, porque por lo general el hogar va a ser la parte más caliente, donde tenga mayor variación de temperatura, mayor dilatación lineal y mayor estiramiento, ¿sí? Y que tal vez la parte superior o más alejada del hogar va a tener menor contracción. Entonces, para que la caldera no quede como una banana, ¿sí? Y se dilate en forma pareja, paralela, las placas tubulares, que vamos a ver qué son, ¿sí? Se corrugan y eso de alguna manera le da mayor flexibilidad. Acá tienen una foto de un accidente en una caldera, que lo que están viendo acá es el hogar que colapsó, ¿sí? Fíjense que las paredes del hogar es lo que yo estoy marcando acá con el cursor, ¿sí? Fíjense cómo el hogar, que tendría que ser cilíndrico y ocupar todo este contorno, bueno, parece que implotó. ¿Sí? Y esto es clásico cuando la caldera se queda sin agua, ¿sí? Piensen ustedes que el hogar, si bien la caldera trabaja a presión positiva, o sea, la parte exterior del hogar está a presión positiva, la parte interior de este tubo está a presiones levemente superiores a la atmosférica, ¿sí? Entonces, es un cilindro que trabaja como si estuviera en vacío, ¿sí? Porque la presión afuera es mayor que la que está adentro, ¿eh? Y si encima tengo déficit en el sistema de enfriamiento y tengo una llama en su interior y las partes que no están bien refrigeradas llegan a temperaturas donde el material empieza a perder rigidez mecánica, bueno, esto colapsa mecánicamente, ¿eh? O sea, el agua aprieta el tubo de afuera hacia adentro y si está debilitado, lo que hace es colapsa como una botella,
¿sí? De plástico, y se perdió el hogar, ¿sí? Esto es un accidente, ya acá hubo daños permanentes. Lo que están viendo acá, para reforzar, que está viendo el hombre ahí asombrado, son los tubos del segundo paso de transferencia térmica, son de menor diámetro, estos ya no tienen mayor rigidez mecánica y no están expuestos a tal nivel de temperatura, ¿sí? Y acá están los de tercer paso, ¿sí? Bien, la falla característica que se da esto es la falta de agua en la caldera. Bien, lo que le estamos mostrando a continuación es que hoy en día hay software que me permiten simular el comportamiento de una caldera, ¿sí? Obviamente nosotros no tenemos este software, que es pago. La gente de Spirax Sarco que nos proveyó esta imagen tampoco lo tiene, ¿sí? Pero fíjense, esto lo ponemos nosotros para que ustedes se vean un poco los parámetros que se tienen en cuenta, ¿sí? Se calculan o son input para el diseño, ¿sí? Y la idea es que ustedes lo recorran y creo que sabrán a qué se refiere la mayoría de ellos, ¿sí? De alguna manera sabrán la carga de la caldera, una caldera de 10.000 kWh de vapor saturado, ¿sí? Que está alimentada a gas, en este caso está alimentada a gas, ¿sí? Con un exceso de aire para la combustión, con una temperatura de aire que ingresa para la combustión. Me da la posibilidad de colocar un economizador, que ustedes ya tendrían que saber qué es, aquella superficie que precalienta el agua antes que ingrese al cuerpo de presión. Acá aparece el término sobrecalentador, pero en estas calderas es muy raro ver, si bien hay calderas ahumotubulares con un sobrecalentador próximo a la chimenea, son de las menos, muy raras, y la idea no es sobrecalentar para inyectar en una turbina de vapor, sino es para evitar que el vapor condense en el transporte o lograr una temperatura particular de vapor, ¿sí? Fíjense que este modelo que simula la performance de una caldera me va a entregar, por ejemplo, la eficiencia de la caldera, ¿sí? Las temperaturas en los distintos cajas de paso retornos, ¿sí? En los distintos pasos. También me va a calcular la pérdida de carga en función de los tubos de transferencia que yo instale en mi caldera, ¿sí? Y fíjense que todos estos pascales, estos delta de P, ¿sí? Los va a tener que entregar el forzador de aire para la combustión, ¿sí? Voy a ver niveles de temperatura, niveles de velocidad, y lo que voy a ver acá en la chimenea me va a calcular cuánto es la masa de gases de combustión, cuáles son las velocidades y también la temperatura en chimenea, ¿sí? Así que de alguna manera mostrarles que hoy en día se puede simular el comportamiento de una caldera. A ustedes tampoco les interesará, pero esto lo ponemos más no para que sepan para qué se usa, sino cuáles son los parámetros que están en juego, ¿sí? Cuando se habla de calderas de vapor para calefacción, ¿sí? Bien. Calderas raras, particulares, que se desprenden de esta caldera homotubular, que volvemos a repetir, el caballito es la caldera de 3 pasos, ¿sí? De gases en la cámara de presión. La que están viendo ahora se llama, yo lo pongo para que ustedes, de alguna manera, si le dicen en el mercado, tengo una caldera de retorno de llama, ¿sí? Sepan que básicamente es una caldera homotubular, pero tiene la característica que el hogar hace de primer paso y de segundo paso, ¿sí? O sea, fíjense que en el mismo hogar los gases de combustión van hacia el fondo, vuelven en el propio hogar y pasan por segunda vez, ¿sí? Y luego, sí, ya hay un tercer paso más convencional, más como lo que vimos anteriormente, ¿sí? Esto es lo que se denomina una caldera de retorno de llama, ¿sí? Fíjense que acá, esto es una caldera también, donde el hogar hace de primer y segundo paso, son medio engañosos, ¿sí? Ya el material, este material es refractario porque soporta el nivel de temperatura del hogar, ¿sí? Y acá está el tercer paso, pseudo tercer paso, donde ya se van a evacuar los gases por la chimenea que están en la parte posterior, ¿sí? Uno siempre, para saber cuántos pasos tiene una caldera, lo puede de una manera, sin tener esto abierto, viendo dónde está la posición del quemador y la posición de la chimenea, puede
descifrar de cuántos pasos cuenta esa caldera, que tampoco es un dato muy importante, pero saben que ustedes a mayor cantidad de pasos aumenta el rendimiento térmico de la caldera. ¿Sí? Bueno, acá hay 2 videos que los invito a ver en sus casas, cuando quieran, lo ponen en YouTube, están colgados en YouTube, lo van a ver y van a ver básicamente las formas de este tipo de calderas y un proceso de fabricación, ¿sí? Un taller metalúrgico que va elaborando las distintas partes de caldera, ensamblándolas, realizando pruebas y instalando sistemas de control. ¿Sí? Esto lo dejamos como tarea para su hogar. Bueno, y acá está un poco lo que hablaba Mariano antes de iniciar la clase, un poco ver chimeneas, término general, ¿eh? Es un conducto, ¿sí? Que descarga los gases de la combustión a la atmósfera, y vamos a ver diferentes tipos de chimeneas. Estos son, mayoría son fotos, ¿sí? Chimeneas que sean altas, que tengan un buen tiro natural. La altura de la chimenea, ¿sí? Es proporcional al tiro que se logra en forma natural. ¿Sí? Voy a tener chimeneas como de este tipo, ¿sí? Totalmente mecánicas, no muy altas, pero pueden ser chimeneas que tengan algún tipo de tratamiento para los gases de combustión, y esto sí se aplica cuando estoy quemando un combustible sólido, que tengo que hacer un sistema de captación de partículas sólidas principalmente. ¿Eh? Van a ver que generalmente estas chimeneas que descargan combustiones de combustibles sólidos van a tener abajo una tolva para ir descargando esas partículas que intercepta, y adentro puede haber de filtros electrostáticos principalmente, ¿sí? Con diferencia de potencial, que la partícula queda adherida y en intervalo de tiempo haya una limpieza, y se retire del camino la mayor cantidad posible de particulado para cumplir con la normativa, porque lo que pasa acá arriba, hay un inspector, en este caso en Provincia de Buenos Aires, la OPDS, que frecuentemente viene y toma muestras de los gases de combustión para tener idea de los efluentes gaseosos, y bueno, una limitante, además de óxido de azufre, de nitrógeno, ¿sí? Es el particulado. ¿Sí? Bueno, otro tipo de chimeneas, ¿sí? Es una chimenea con pollera, como este tipo, ¿sí? Donde el ingreso de los gases están en forma horizontal, giran y se descargan en la parte superior. ¿Sí? Lo que están viendo acá en la parte baja es la pollera, es lo que hace de soporte mecánico a la estructura. ¿Sí? O sea, les muestro fotos para que vean que hay diferentes fisonomías y tipos de chimenea. Acá hay otros tipos más de chimenea, que es también lo que viene en la asignatura. Esto es un ciclo de potencia, ¿sí? Donde se quema combustible para generar energía eléctrica, y van a ver chimeneas. En este caso, esta es una chimenea de bypass que libera en forma directa los gases a la atmósfera que descarga una turbina de gas, y si a esos gases les quiero sacar más energía, cierro el paso de esta primera chimenea y hago que los gases circulen en la caldera. Esto es lo que estamos viendo, es una caldera de recuperación, ¿sí? Donde se genera vapor con la energía que contienen los gases de combustión, ¿sí? Y a un menor nivel de temperatura se descargan a la atmósfera en una segunda chimenea, ¿sí? Tengan en cuenta que en instalaciones de este tipo, la temperatura de descarga de gases en la segunda chimenea tiene una temperatura de unos 130, 150 grados centígrados, mientras que si varía en esta primera chimenea, sin usar energía, de quitar la energía en esta caldera de recuperación, en esta HRCG, ¿sí? Se descargarían entre 400, 500 o 600 grados, dependiendo del tipo de turbina que utilice. Pero fíjense cómo se puede sacar energía de los gases de combustión, y en ciclos de potencia, no en vapor para calefacción, vamos a ver ahora, paréntesis, abro un paréntesis, se utilizan estas calderas que se llaman HRCG. ¿Sí? Se puede utilizar, si dije que siempre se usaban para ciclo de potencia, para generar vapor y turbinarlo,
también se puede generar, en algunos casos muy raros, se puede generar vapor de proceso, ¿sí? En estas calderas que utilizan la energía de los gases de combustión de una turbina para las instalaciones de cogeneración, ¿sí? Y eso en la industria del alimento sí se utiliza mayormente en aceiteras o en industrias de alta escala que demandan mucho vapor, en petroleras, ¿sí? Entonces lo que yo hago es genero energía eléctrica con la turbina a gas, ¿sí? Y en la segunda parte enfrío los gases de combustión para generar vapor para mi propio proceso. Y logro altos niveles de eficiencia. Bueno, características básicas de una chimenea, ¿sí? La idea es que estas chimeneas, para no perder ese tiro natural, imagínense que ustedes, la chimenea tiene que ser un tubo liso, aislado térmicamente para que no se enfríen los gases que circulan por su interior, de sección constante, ¿sí? Y lo más alto posible, ¿sí? Para ganar más tiro. Obviamente, también aumento la fricción. ¿Sí? Pero esas son las características principales que tiene que tener una chimenea para no mermar, ¿sí? El tiro natural que generan cuando manejan aire a mayor temperatura que el ambiente. ¿Sí? Y acá está lo que mencionaba anteriormente en la consulta. Es cualitativamente, ¿sí? Las calderas pueden tener dos tipos de hogar, ¿sí? Hogar presurizado u hogar de tiro balanceado. ¿Sí? En calderas pequeñas, generalmente las de vapor de calefacción, ¿sí? Las de baja presión, tienen hogar presurizado. ¿Sí? El hogar presurizado significa que el hogar, el tubo, si es un homotubular, o la cámara, si es una cotubular, trabajan a presión positiva, ¿sí? Gracias a que el ventilador que aporta aire para la combustión ingresa aire a mayor presión que la atmosférica, lo presuriza unos pascales por encima de la atmosférica, y esa energía, esa presión es suficiente para vencer todo, todo el camino que tienen esos gases hasta salir por la punta de la chimenea. ¿Sí? Puede estar complementado con un tiro natural, debido a la altura de la chimenea y las características de la chimenea, también se puede hacer. ¿Sí? Ahora, cuando la instalación es más importante, la caldera es más grande y tiene más superficies de transferencias, tiene sobrecalentadores, recalentadores, economizadores, trayectos más largos que imponen mayor pérdida de carga, seguramente un ventilador no puede entregar la energía suficiente a los gases para vencer todas esas barreras, y lo que hacen es, se instalan dos ventiladores trabajando en serie, uno presurizando, aportando aire, y un segundo succionando aire, o sea, uno proyectando aire y otro succionando aire, próximo a la chimenea, y en conjunto dan la energía necesaria para que los gases de combustión atraviesen todo el circuito de gases. ¿Sí? O sea, calderas importantes para central de potencia van a ser de tiro balanceado, calderas pequeñas de tiro presurizado o tiro forzado. ¿Sí? Lo que está mostrando acá en el diagrama, ¿sí? Bastante antiguado, habría que mejorarlo un poco, es lo que sucede en una caldera de una central térmica, ¿sí? Donde hay muchas superficies de transferencia que hay que atravesar. ¿Sí? Y básicamente funciona como la línea de presión en el circuito de gases. Tiene un salto de presión que lo impone el ventilador de tiro forzado, es el que empuja el aire y lo introduce adentro del hogar, y a medida que, fíjense que va recorriendo camino, va perdiendo presión por fricción básicamente, ¿sí? Va a atravesar el precalentador de aire, si es un ciclo de potencia tiene un precalentador de aire, o sea, recuerden esa superficie que lo precalienta a costa de los gases que van a ser expulsados por la chimenea. ¿Sí? Bueno, eso introduce pérdida de carga, ¿sí? Entran a los quemadores, o sea, entran al dispositivo que va a mezclar el combustible con el aire y con una energía de activación va a producir la llama. ¿Sí? Se va a producir el quemador, van a salir del quemador, acá va a estar el hogar, puede estar levemente presurizado o levemente en presión negativa, eso depende del diseño de la caldera. ¿Sí? Hay de los dos tipos, y a medida que viaje hacia la chimenea, va a seguir perdiendo energía a medida que atraviesa el economizador para precalentar el agua que ingresa a la caldera. Nuevamente va a atravesar el precalentador de aire, pero ahora del otro lado va a ser el que cede energía,
¿sí? Y en la otra punta va a estar un segundo ventilador de tiro inducido que va a entregar un salto de presión para poder llegar lo más posible a la presión atmosférica. Y a la entrada de la chimenea, en la base de la chimenea, voy a tener una presión negativa, ¿sí? Y complementándolo, el tiro natural que me da la chimenea, voy a poder descargar los gases a presión atmosférica. Este es el tramo que faltaba, que me lo da el tiro natural de la chimenea. Bien, vamos a ver un poco qué tipo de quemadores pueden contar estos dispositivos rápidamente. Acá están un poco los factores que caracterizan un quemador. O sea, la geometría del hogar me va a decir cuántos quemadores y cómo los puedo disponer. Recuerden que la llama nunca debe tocar una parte metálica. También el combustible. En la Argentina los quemadores suelen ser duales, queman dos combustibles por una cuestión de disponibilidad, ¿sí? Generalmente son gas, gasoil o gas natural, fuel oil, para los tiempos invernales donde la disponibilidad del gas natural baja, ¿sí? El margen de regulación, esto es importante, es la capacidad que tiene el quemador de tener un fuego mínimo estable a un fuego máximo. O sea, cuando más puede variar la llama, ¿sí? Mayor margen de regulación de fuego tiene. Bueno, la estabilidad del funcionamiento, esto también va de la mano del margen de regulación. Se tienen que dar condiciones de diseño en el quemador para que la llama no se barra, no se apague, no se autoextinga, ¿sí? Por eso yo me puedo alejar de las condiciones de diseño hacia arriba y hacia abajo, pero no mucho porque ya la cinética de la reacción se pierde, las velocidades de fluido y la turbulencia no se dan y se apaga por sí sola la llama. Bueno, y forma y dimensiones, que esto va de la mano de la geometría del hogar, ¿no? Y acá dice consumo de energía auxiliar. Sepan que hay quemadores grandes, importantes, que utilizan además de aire y de combustible, usan un tercer fluido para mejorar la mezcla, ¿sí? Y las condiciones de la llama. Puede haber quemadores que utilizan aire comprimido o quemadores que utilicen vapor del propio generador, ¿eh? Para mejorar las condiciones de la combustión. Bien, quemadores. ¿Qué tipo de quemadores puedo encontrar en un generador de vapor en la caldera? Simples, lo vamos a hacer, ¿eh? Hay una clasificación más detallada, pero vamos a ver los principales. Están los de tipo jet, que básicamente son una pastilla con un paso calibrado, donde el fluido se presuriza, se da un buen salto de presión con algún tipo de bomba, engranajes, principalmente, si es un combustible líquido, ¿sí? Y viscoso, y por una diferencia de presión, se produce una atomización. Es como si fuera un aerosol, básicamente. Acá se encuentra con el aire, se mezcla y se produce la combustión. Se le puede dar una composición torsional para buscar una cierta forma de la llama, ¿sí? Estos son los quemadores tipo jet. Si uno lo ve, no tiene solamente esta pastilla, sino tiene un difusor de aire que también dirige al aire para que se encuentre con el combustible, y tienen un montón más de auxiliares, ¿sí? Pero básicamente es un aerosol. Hay otra forma de quemar combustible, que son los de copa rotativa, ¿sí? Esto también es para combustibles líquidos, y básicamente se reconocen principalmente porque tienen un motor eléctrico que por una transmisión hacen girar un eje, una copa, a alta velocidad, ¿sí? Imagínense que ustedes están girando en una calecita, ¿sí? Ponen una gotita y la calecita gira tan rápido que ustedes son despedidos por la calecita. Bueno, lo mismo pasa en esta copa. La idea es derramar combustible en esa copa que gira a muchas revoluciones por minuto, ¿sí? Y el desprendimiento del combustible de esa copa genera gotas de buen tamaño. O sea, buen tamaño quiere decir de poco diámetro, ¿sí? Acá eh, lo bueno es que la gota sea lo más la chica posible para que los tiempos de combustión sean menores, ¿sí? Bueno, este es un quemador bastante utilizado para combustibles líquidos. Es cara su adquisición comparado al anterior, ¿sí? Tiene un costo operativo asociado al motor, que está acá, girando constantemente, pero tiene sus ventajas, ¿sí? O sea, puedo tener mejor calidad de pulverización en el combustible y no necesito tanta presión. Recuerden que si bien
tiene un costo operativo asociado al motor que gira la copa. El anterior, el tipo jet, tengo que invertir energía para presurizar el combustible. ¿Sí? Estos combustibles, el combustible que generalmente queman las calderas es fuel oil, del orden de los 90 a 100 grados. El fuel oil tiene que estar precalentado para reducirle la viscosidad y que pueda tener un tamaño de gota aceptable. ¿Sí? Todos los sistemas de quemador de combustible líquido tienen asociado un sistema de precalentamiento de combustible que puede ser con el propio vapor de caldera o con otra fuente externa de energía. ¿Mm? Acá está un poquito más lo que es un quemador a gas, más tradicional, ¿sí? Tienen esta fisonomía, ¿eh? Y básicamente es mucho más simple porque el gas es mucho más fácil mezclarlo con el aire. ¿Eh? Y acá hay una foto de un quemador de este tipo donde se ve el motor, es un motor que tracciona un ventilador centrífugo que aporta el aire para dosificar y para que esos gases vayan hacia la chimenea, un tiro forzado. Y lo que están viendo acá es el tren de válvulas, ¿sí? Que manejan el combustible, ¿sí? Que están, por lo menos, están duplicadas por una cuestión de seguridad. ¿Sí? O sea, el combustible es comandado por válvulas en serie para asegurar que en los tiempos de parada no haya aporte de combustible o alguna pérdida de combustible que en un reinicio del quemador produzca una explosión. ¿Sí? ¿Qué más decirles? Se me pasó algo. Todos los quemadores tienen una llama piloto. ¿Sí? El quemador no es que arranca con potencia porque los caudales de energía son importantes. Todas las calderas tienen una secuencia de encendido, lo voy a contar acá, que es iniciar la marcha de un piloto, como lo hace el termotanque de su casa, el calefón, la estufa, ¿sí? Y una vez que una termocupla, pero acá no es una termocupla, es otro sensor que vamos a ver el jueves, asegura que está presente la llama piloto, ingresa la corriente principal de combustible y ahí se establece el fuego de la caldera. ¿Sí? Por eso no es tan simple el quemador. Tiene asociado todo un sistema de control y de verificaciones porque puede haber explosiones y causar accidentes. ¿No? Bueno, y como les comenté anteriormente, puede haber quemadores que mezclen varias tecnologías, ¿sí? Tanto para combustibles líquidos como para combustibles gaseosos. Y son quemadores duales. Este quemador que estamos viendo acá, van a ver que hay cañerías amarillas que aportan el combustible gaseoso y cañerías marrones que aportan el combustible líquido. No es que se queman en forma simultánea, sino en forma alternada. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo en estos, el piloto sí puede ser siempre gas, por una cuestión de facilidad de encendido y de confiabilidad, ¿sí? Pero la corriente principal de combustible puede ser gaseoso o líquido. ¿Mm? Si no se tiene gas natural, porque estoy en el medio del campo, bueno, yo he visto acá en Ruta 68 que tienen un tubo de gas licuado de petróleo para manejar la llama piloto y después tienen fuel oil para, para la llama principal. ¿Sí? Pregunta, Edu, y lo que Sí. te convendría entonces sería comprarte este último tipo como para, bueno, porque es más versátil, ¿no? Como que se puede Sí. usar para las dos cosas. Lo que pasa es que te lo demanda el mercado, eh, te lo manda la Argentina. Si vos no tenés seguridad de disponibilidad y tu proceso cuelga de la disponibilidad del gas, encima vos no tenés prioridad porque en el mercado residencial es el que lo tiene, ¿sí? Y a la industria se le puede pedir que corte gas, te tenés que asegurar tu proceso. Y sí o sí, o sea, es arriesgado pensar que, o sea, contratar una caldera con gas natural Con exclusivo, o gas sea, o solo. te tenés que asegurar la provisión o que tu proceso pueda llevarse adelante con un sistema auxiliar, no sé, digo yo, Claro. pero es crítico esto. Por eso hoy en día creo que no se piensa en adquirir un quemador que no sea dual. ¿Mm? Bien. También puede ser un quemador que siempre queme fuel oil, puedo hacerlo, o que queme siempre gasoil, pero ahí va a tener en fuel oil problema de mantenimiento, porque es un combustible sucio, se tapan los filtros, se vive con mucho más problemas, y si es gasoil, se te van a ir los costos, se te van a disparar.
también hay que ver cuánto vapor generás, ¿sí? Todos prefieren quemar gas natural. Es limpio, no trae problemas, se mezcla bien, no hay problema de emisiones, pero bien. Por eso digo, no es que sea duales sí o sí. Puede ser combustible líquido y andás siempre a combustible líquido. Bueno, un poquito más de ver algunos detalles, como el cono refractario es la transición entre el quemador y el hogar. Fíjense que acá lo que se ve es la curvación del hogar. Bueno, muchas calderas tienen lo que se llama un cono refractario, que es material de mampostería, ¿sí? Esos ladrillos que conocen ustedes de su parrilla, que de alguna manera protege al hogar de los puntos más calientes, y donde puede haber proyección de llama y recalentamiento. ¿Sí? Esto es una pared de una caldera acuotubular vieja, ¿sí? Para generación termoeléctrica. Hoy en día ya no se, o sea, acá se ve el operario, en cada boca hay un quemador, ¿sí? O sea, acá se retiró el quemador, se desplaza y se tiene acceso. Acá sí se están los quemadores instalados. Bueno, hoy en día esto ya no se hace más porque es costoso, hay mano de obra calificada, no dura mucho. Lo que se reemplazó es por el concepto de pared de agua que vimos en la clase anterior, ¿no? O sea, se reemplaza toda esa pared de mampostería por paredes que son tubos, uno al lado del otro, soldados, solidarios, que cumplen la misma función que esa pared. No la misma, mejor, porque absorben agua, le dan contención a los gases de combustión. ¿Eh? Bien. Bueno, acá sí, con título, caldera de recuperación, como mencioné ya anteriormente, la anticipé, son calderas que se ponen en la descarga de alguna turbina, de los gases de una turbina, o en la descarga de algún proceso, de un horno de proceso, ¿sí? Que puede ser en cualquier industria, donde de alguna manera haya tasas de energía importantes en juego, y se pueden poner este tipo de calderas para recuperar energía, ¿sí? Para generar vapor, ¿sí? Tanto para turbinar, si dan los niveles de presión y temperatura, o para vapor de calefacción y utilizarlo en el mismo proceso. ¿Sí? Eh, el término de rendimiento son muy buenos. Bueno, ahí están un poco las características de estas calderas. ¿Sí? A ver, como resaltar, bueno, primero la presión y temperatura. Todas estas calderas son distintas, no es que uno va y compra una caldera y le sirve para todo. Estas calderas de recuperación se diseñan para cada instalación, ¿sí? Particular, porque cada instalación demandan distintos niveles de presión y temperatura del vapor, ¿sí? Pero básicamente el concepto de una HRCG es una caldera de recuperación de energía de gases de combustión de un proceso o de una máquina térmica para generación eléctrica. Bueno, acá está un poco, también se muestra el perfil térmico, como ustedes vieron en la operación unitaria, el programa térmico para un intercambiador de calor, una caldera de recuperación. Bienvenido sea, es un intercambiador de calor, o varios intercambiadores de calor agrupados, ¿sí? Y básicamente hay unos gases que ingresan a alta temperatura y se van enfriando acercándose a la chimenea, ¿sí? Y esa energía que ceden los gases se utiliza para calentar agua, generar vapor y muchas veces sobrecalentarlo y generar vapor apto para un ciclo de potencia. ¿Sí? Uno lo que quisiera es que todo esto sea lo más cercano posible. Acá estaría, en la filmada anterior hablan de un acercamiento, de un punto pinch. Bueno, hablan de esta diferencia de temperatura que da un poco la idea de cuánta aproximación puedo tener en las temperaturas de ambos fluidos. En caldera de recuperación por lo general no hay solamente un economizador, un vaporizador, un sobrecalentador, sino puede haber muchas más superficies de intercambio, 3 o 4 sobrecalentadores, puede haber diferentes niveles de presión, o sea, este programa térmico puede estar duplicado o triplicado a diferentes presiones y temperaturas. ¿Sí? Son sistemas complejos, pero básicamente son intercambiadores de calor. Y calderas muy raras, que no lo dábamos hasta que fuimos a una central costanera y notamos que
una de los ciclos de potencia tenía un ciclo supercrítico, ¿sí? O sea, generaba vapor a muy alta presión, ¿sí? Y para su funcionamiento necesitaba una caldera supercrítica. O sea, es una caldera supercrítica, es una caldera que no tiene domo, no tiene un lugar donde el agua está como líquido saturado o el vapor como vapor saturado, sino es una caldera que carece de cualquier domo y solamente son tubos interconectados donde el agua pasa de líquido a vapor sobrecalentado, ¿sí? Nunca se mete dentro de la campana. Obviamente, se los muestro para decirles que hay, acá en Argentina hay una central costanera para un sistema de, creo que anda ay, no me acuerdo, Juan, creo que son 500 megas, 600 megas. Vaporiza, lo que sí me acuerdo es que vaporiza 1000 toneladas hora a capacidad nominal de agua, ¿eh? 1 millón de kilos de agua por hora. Bueno, la idea de esta caldera supercrítica, ¿quién las vende? ¿O cuál es el argumento de venta? Es que logro presiones importantes, ¿sí? Y me dan temperaturas medias termodinámicas o rendimientos muy altos, ¿sí? Con esta caldera puedo lograr rendimientos en ciclos de vapor que con otras calderas subcríticas no lo puedo lograr, ¿eh? Obviamente son más costosas que las subcríticas, ¿sí? Pero de alguna manera tiene esa ventaja, ¿sí? O sea, no sé si hoy en día tiene mucho nicho con el tema de eficiencia energética, lograr mayor rendimiento, me dan unos puntos más de rendimiento, creo que en las filminas siguientes muestra un poco cómo va evolucionando ese aumento de rendimiento, ¿sí? Fíjense que hoy dicen que comparándolo con un subcrítico de este orden de presión y temperatura, ya pasando los 240 bar, tengo sistemas supercríticos, ¿sí? Puedo tener presiones mayores, fíjense que lo único que la temperatura, si bien va incrementándose, ya a 600 grados, ya acá estoy en limitante de materiales, de calidad de materiales, ¿sí? Tengo ese tipo de limitación, pero aumentando la presión puedo lograr aumento de rendimiento importante, del orden de 5%. O sea, esto que es de General Electric me está diciendo que hoy en día está comparada con un subcrítico de este orden de presión y temperatura, puedo lograr rendimiento de 5 puntos por encima de ellos con este tipo de dispositivos, y si aumento el rendimiento, ellos lo venden como que reduzco emisiones de dióxido de carbono al ambiente, ahorro de combustible, todo eso hay una política, y también, como son caras, también hay una política de incentivo económico, ¿sí? De acceso a algún tipo de mejora en los créditos para adquirir este tipo de unidades, ¿sí? Pero en el país yo conozco un solo ciclo que trabaja con esta tecnología, ¿sí? Bueno, Tavares, si estás por ahí, te voy a pedir que grabes, que pares la grabación. Si no, no la pares. Vamos a seguir hablando. ¿Hay alguna duda sobre esto? Sobre la filmina que fui pasando. Fíjense que ya lo último, dejé lo último, lo menos importante, ¿no? Muy para arriba para que vean que hay otras partes, pero no me interesaría mucho entrar en detalle de las mismas. Pregunta, Edu, para Sí, las calderas, o sea, todas, o sea, por más que sí. sea, ¿cómo era? No, acuotubular o Sí. las otras, o sea, Acu o humo tubular. esas dos. O sea, para esos casos siempre ese gas perdido de la combustión lo recuperás de alguna forma, o no, como A para, ver. como para precalentar agua, digo yo, porque Y si bueno, es un gas como para tirarlo, o sea, no le veo demasiado a rendimiento. ver, lo que mencionamos en la clase pasada fue que hay una superficie de intercambio que se llama economizador. Sí. Me ayuda a interceptar energía de los gases de combustión que salen del último paso de la chimenea, de la caldera, y me permite enfriar los gases y precalentar el agua que ingresa a la caldera, ¿sí? Y eso Creo que unos cuatro a grandes puntitos rasgos es aumentado. un aumento del 5% en el rendimiento de la caldera, ¿sí? Ah, bien. Pero ahora, podés poner más serpentinas o más intercambio de calor a posterior.
En vapor de proceso tal vez no amerite, porque incrementar la inversión y tal vez el beneficio no tiene un tiempo repago corto. ¿Sí? Porque el vapor de proceso para vos es un costo de un auxiliar, de un servicio, que puede ser muy bajo, casi no sea representativo del producto, depende del proceso, ¿no? Pero en una instalación térmica que genera energía eléctrica, la energía es el mayor costo, ¿sí? Es la materia prima y casi lo que es despreciable la mano de obra. ¿Sí? Entonces ahí sí me interesa un 1% de aumento de rendimiento en vapor de calefacción, tal vez no son ni un centavo en el valor de mi producto, pero 1% de ahorro de energía en una central de generación termoeléctrica representará tal vez un 1% de ganancia o de ahorro de pérdidas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? El Claro, impacto que sí. tiene. No es lo mismo estar haciendo energía eléctrica, donde yo tengo sistemas que tienen un rendimiento, busco, pero aceitarlo de la mejor manera para sacarle todo el jugo. Fíjense que las temperaturas de descarga de gases son de 150, 120 grados. Ahí sí tengo superficie de intercambio como precalentadores de aire que me permiten llegar a esos niveles de temperatura. ¿Sí? En vapor de calefacción tal vez ganar un punto en el rendimiento de mi sistema de generación de vapor y tal vez la inversión que tenga que hacer no la pague en 10 años. ¿Sí? Claro, claro, sí. Y no se tiene en cuenta, se estima. Por eso, no es lo mismo. A ver, una central de potencia sí le va a sacar todo el jugo. Ustedes con rendimientos llegan con economizador un rendimiento del 85-90%, es aceptable. Después cada vez te cuesta más, tenés que invertir más energía, más plata, hacer más horas para obtener menos en porcentaje, ¿no? Perfecto, Edu. Sí, sí. Esa es la idea general. Fede, si querés parar la grabación.